tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Los viernes a partir de las 22 y el domingo desde las 15:30. Nuestros habituales encuentros que en esta semana, y lo decíamos al finalizar el programa anterior, se presumía que tendríamos ya los datos más concretos, más específicos, como para poder realizar una lectura, un análisis de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron en toda la República Argentina. En algunas provincias, como en el Chaco, para determinar los candidatos a diputados nacionales, y en otras, en esa misma categoría, pero también agregados los senadores. Y nos equivocamos, o por lo menos nuestra presunción no fue plena, porque para este momento que estamos haciendo el programa, todavía no hay una certeza específica, o por lo menos con una diferencia sustancial y o determinante, como para aventurar siquiera algún tipo de proyección para las generales nacionales que se realizarán en el mes de octubre. Y ya a unas semanas, 5 o 6 días de la elección del domingo anterior, usted ya habrá escuchado, leído hasta el hartazgo todo lo que se comentó, se dijo y se sigue haciéndolo a través de los medios de comunicación, con su correspondiente correlato en la casa, en el trabajo o en los ámbitos en los que habitualmente nos desempeñamos. Y también trajo el escrutinio provisorio que, reiteramos o alguna vez lo dijimos, no tiene una validez legal, pues la misma estará o se está dando a través del escrutinio definitivo que realizan las autoridades pertinentes y que tienen competencia en el caso. Pero también es cierto que es en el día de la elección y después de transcurridas 2 horas del cierre, a partir de las 20, que se tiene el grueso de la población siguiendo atentamente, ansiosamente, los que están más metidos en cada una de las fuerzas que participan, para conocer los primeros datos y la tendencia posterior que determine quién resultará ganador, y después ya como un reaseguro va aquello que legalmente tiene consistencia, como lo es el escrutinio definitivo. Pero de todo lo acontecido la semana anterior, vamos a estar comentándolo en el transcurso del programa, porque creemos que tiene también o ha aparecido un hecho más o hechos más concretos de esa violencia que para algunos está latente en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, y lo charlábamos con nuestro invitado de la semana anterior, el psicólogo Claudio Fermani. Esa violencia o ese carácter violento que muchas veces se retiene, pero que llega un momento en que explota. Y hay mucha literatura al respecto, mucho cine también, mucha letra de canciones que hablan de estas circunstancias, de cómo por un momento determinado y cuando hace clic la mente de alguna persona o de algunas personas, explota y sale esa violencia. Violencia que se viene visualizando y o atisbando y está predecida también por diversos analistas, no solamente políticos, como uno de los factores de riesgo más importantes que está teniendo actualmente nuestra sociedad y que viene ya, si bien es histórica, con mucha más acento y con mucha más virulencia y fuerza en los últimos años, en la última década, podría decirse. Y como muestra, queremos mostrar esta imagen, que es la de un portal de noticias de Buenos Aires, donde se grafica fielmente como una discusión familiar con un cóctel necesariamente explosivo, como lo es el de la política y el de la religión, derivó en el incendio de una vivienda. Algo que uno
podría decir, pero ¿cómo es posible que suceda este tipo de hechos? Pues bien, está sucediendo en nuestro país y muchas veces no llegan a este tipo de manifestaciones porque hay un autocontrol o porque hay contención social también o contención familiar en la mayoría de los casos o prevención. Muchos ya prefieren no asistir a determinados lugares, a determinados encuentros con determinadas personas porque el pensamiento político fundamentalmente diferente hace que la potencialidad de la violencia explícita se potencie justamente y todo es mejor prevenirlo. Pero veamos también esta otra imagen que fue captada en una escuela donde ya la violencia es manifiesta y que circuló a través de todas las redes sociales de esta manera. Estas son las imágenes. Si vos naciste acá, vos naciste de este gobierno, boludo. Vos naciste del gobierno de Cristina, entonces ¿qué sabés vos? ¿Vos sabés qué sabés lo que perdés en la casa? Vos no sabés lo que perdés en la casa. ¿Para qué vos estás mal, boludo? ¿Vos no perdés en la casa? ¿Por qué no vas a perder la casa? No sé, boludo, yo no estoy trabajando con Macri, yo antes no trabajaba con Cristina. ¿Hace cuánto hace daño? Está de cuidado, che. Y como podemos ver, estos hechos son cotidianos y usted encontrará seguramente algún correlato, algunos ejemplos de que conozca en la cercanía más inmediata, como siempre lo decimos, en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la escuela o en el ámbito que se desempeñe, o bien en esas reuniones familiares o de amigos que desafortunadamente están siendo víctimas de este hecho tan lamentable como lo es la violencia. Un hecho que tendrá que ser analizado no solamente por quienes resultan receptores o perceptores de los mensajes que provienen de la política, sino también de los mismos políticos, para entender que muchas de las manifestaciones o de las actitudes que toman, al tener una trascendencia pública muy rápida a través de las redes, generan situaciones de violencia. Y no se puede decir, nosotros desde los políticos no tenemos nada que ver, o la política es totalmente ajena a esto. En todo caso, sostienen algunos, es la implementación de la mala política por parte de los malos políticos que llevan a este tipo de situaciones. Pero conviene, creemos, o por lo menos es una sugerencia, que cada uno tome la real dimensión de las consecuencias, de los efectos que puedan llegar a tener los actos específicos. Y si es dentro de una función pública o de una función electiva, todavía es mucho más trascendente. Pero queremos también mostrarle otro material que motivó una pregunta comunicacional en este caso. Un hecho simpático generado por una persona que no es o que no tiene nuestra afinidad o nuestro afecto, nos hace más cercana a esa persona que la de antes del acontecimiento dado. Muchas veces sí, otros aconsejan que hay que evitar determinado tipo de situaciones porque puede o incentivar la aversión o bien puede alejarnos de aquel cariño o de la ternura o el amor que se pueda tener sobre una figura. Y esta pregunta surgía por un acto fallido que produjo o que tuvo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Veamos. Estamos con los gobernadores, estamos en vivo en esta noche de Intratables. Buenas noches, María Eugenia, ¿cómo te va? Muy bien. ¿O cómo le va? No sé si tutearla, por ahí no, es No, tan no joven que me da como cosa. que me puteen, me tuteen. Y que me puteen, Que te algunos me puteen putean también. Las dos cosas. Otra vez. No hay problema, listo, está parado. Otra vez mañana todo. Ya a esta altura, ¿No? ya a esta altura, esta es otra faceta que conocemos suya, gobernadora.
La saludo de Que vuelta. arranque, ¿no? Arrancamos. Un hecho, uno podría decir simpático, ¿no? Que de alguna manera humaniza a aquellas personas que la más de las veces o la mayoría de ellas uno las conoce, las ve solamente a través de la televisión. Es como una realidad virtual, aquella que aparece y se nos muestra a través de la pantalla chica y o de las redes sociales. Pero creemos también que si en muchas de las oportunidades que tenemos ponemos un poco de buena onda o de una actitud positiva, podríamos de alguna manera ir amenguando esta sensación de tanta dureza y de tanta tirantez que hoy lamentablemente se vive en nuestro país. Rápidamente le comentamos cuál será el contenido de nuestro programa. En el próximo bloque estaremos con números, datos de lo acontecido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tanto del último domingo como también en una comparación con los resultados que aquí en la provincia del Chaco se tuvieron en las dos anteriores oportunidades que ya hemos votado. Recordemos, las primarias provinciales y después la elección efectiva de aquellos candidatos que fueron elegidos en la primera oportunidad, y ambas ocasiones contrastadas con las cifras, los números que se dieron el domingo anterior aquí en la provincia del Chaco, como para ir atisbando o por lo menos teniendo algún atisbo de presunción de lo que podría llegar a ocurrir en el mes de octubre en las generales nacionales. Y en el tercero de los bloques de nuestro programa, hoy estaremos con la visita del ingeniero Benicio Simula, quien es de la Unión Cívica Radical, hoy integra Cambiemos, es el coordinador del Plan Belgrano aquí en la provincia del Chaco y tiene una amplia trayectoria tanto en lo político, en funciones ejecutivas y también electivas, además de una variada y muy rica actividad en la Universidad Tecnológica Nacional y en la academia. Recordemos que fue intendente de nuestra capital en uno de los periodos más complicados de los últimos años, como lo fue el de la crisis del 2001, que le pegó en la línea de flotación a la gestión, no solamente del radicalismo de ese momento, sino a la de Benicio Simula en la Intendencia de Resistencia en particular. Y le agradecemos mucho la presencia porque en estos días se está hablando y muchísimo del Plan Belgrano, ese plan de obra pública anunciada en su momento por el propio presidente de la Nación y que para la oposición al gobierno nacional no está dando los resultados ni se está utilizando de la manera en que se anunció. Es más, en las últimas horas se conoció un decreto del presidente Macri dando la posibilidad al ministro Dietrich de levantar aquellos ramales y las vías que se consideren necesarias. Estaremos hablando de ese tema específicamente, lo preguntaremos, pero también cómo está en vigencia y cómo se está instrumentando ese plan en todo el noreste argentino y específicamente aquí en la provincia del Chaco. Ese es el contenido que hemos preparado para la edición de hoy y le proponemos ir a nuestra primera pausa con las imágenes que nos reflejan la semana que hemos transcurrido. Son estas.
100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Segundo bloque de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, todos los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. Y decíamos en el bloque anterior que en este estaremos con las cifras, los datos y la lectura de lo que aconteció en las PASO del domingo anterior a nivel nacional. Aquí en el Chaco se eligieron candidatos a diputados nacionales, pero en otras provincias del país también senadores nacionales, con el epicentro informativo en el lugar que siempre acapara la atención, como lo es la provincia de Buenos Aires, y más específicamente en los partidos en los que se concentra gran cantidad de electores, porque prácticamente, si sumados a ellos se le da la de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, por ejemplo, y también la de Tucumán, ya se puede tener o decir, si es que se ganó o se hizo una muy buena elección en esos distritos, que el resultado de la elección sería muy favorable para quien lo consiguiese. Pero vayamos por parte. Veamos la primera placa, que está hablando del total país de las PASO nacionales a la izquierda de la pantalla y de las PASO nacionales del domingo anterior. Estamos hablando de la República Argentina. Vamos a poner en pantalla completa, por favor, la placa, así nuestros televidentes pueden ir viéndola. Ahí está, muchas gracias. Tenemos que en el 2015 el Frente para la Victoria, en las PASO siempre, obtuvo el 38,67% y salió o se ubicó en la primera minoría, podríamos decir, ¿no? En este 2017 es la segunda barra del lado derecho, participó con el nombre de Unidad Ciudadana, que es lo que podría decirse el kirchnerismo duro, el núcleo duro de la expresidenta, y obtuvo el 21%. Y también en forma cruzada, en la segunda barra de la izquierda, Cambiemos en el 2015 obtuvo el 30,12% y Crucemos a la derecha arriba, en esta ocasión el 35, casi el 36%. Y en el UNA, en el 2015, que es el partido de Massa, obtuvo un 20%, el domingo anterior estuvo en el 15% aproximadamente, y en la última barra de la derecha podríamos denominar al Partido Justicialista No Kirchnerista o el PJ No Kirchnerista, que obtuvo un 15,25%. Y estas cifras, estos números, obviamente que llevan a diferentes interpretaciones, de acuerdo cómo cada uno quiera hacerlo, o la simpatía con la que puede presentar un número determinado. Recordemos que aún no se conoce la cifra definitiva de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera marca un termómetro de lo que podría acontecer con el humor de ese lugar. Los números que veíamos recién están marcando claramente un triunfo a nivel nacional del oficialismo, que es lo que le hace tener muchísima expectativa y muchísima esperanza a Cambiemos para el mes de octubre. Pero a su vez, desde la otra vereda, desde la otra lectura, se indica que si Cristina Fernández y Unidad Ciudadana gana en la provincia de Buenos Aires, va a ser un espaldarazo muy fuerte como para conseguir más votos para el mes de octubre. Todo quedará para determinar quién es el ganador en Buenos Aires. Recordemos que en el 2009 Néstor Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires
pero el Frente para la Victoria había ganado en La Nación y tuvo un muy fuerte impacto la derrota de Néstor Kirchner a mano de su oponente en ese momento, tanto que lo llevó a renunciar a la presidencia del Partido Justicialista. Había perdido con De Narváez. Vayamos a las otras placas que hemos preparado para esta ocasión. En este caso tenemos la correspondiente a la provincia del Chaco, a un comparativo de las PASO provinciales, la general legislativa y la PASO nacional del último domingo. Fíjese que en la primera barra, que corresponde al Frente Chaco Merece Más, de la PASO provincial, que se realizó en junio, pasando por la general del mes de julio y las PASO del domingo anterior, se puede en términos generales decir que el Frente Chaco Merece Más pasó del 50,12 en toda la provincia a un 43,74, es decir que perdió 7 puntos del favor o del favoritismo electoral. Como contrapartida, en la segunda franja, el Frente Cambiemos en las PASO provincial obtuvo el 33,52, en la general legislativa un 34,27 y el domingo el gran espaldarazo con un total general en la provincia del 37,20. Obviamente que estos números despertaron no solamente la esperanza, sino la algarabía en Cambiemos, quien ya está hablando de una segura recuperación del gobierno provincial en el 2019, anticipándose bastante a lo que podría ocurrir. Sabemos que faltan las generales de octubre y 2 años, que en materia política es un siglo. Y después tenemos en la misma placa al Frente Grande con el 3,1 en las PASO provinciales, el 3,51 en las generales y un 7,18 en las del domingo, que también le dan expectativas y la necesidad seguramente de reformular algún tipo de estrategia con el Frente Chaco Merece Más. Y por supuesto también el Frente Chaco Merece Más va a tener que prestar mucha atención a ese 7 y pico, 8, casi 8% que se fue con el Frente Grande, Unidad Ciudadana, que es el kirchnerismo de la provincia del Chaco, para recuperar de alguna manera el primer lugar que, por lo menos en las últimas 2 elecciones generales en la provincia del Chaco, la tuvo. Y después está el Partido Obrero que, bueno, consiguió con Aurelio Díaz el máximo premio. Pasemos a la otra placa, que es la de Resistencia, específicamente. Resistencia, ¿cómo le fue a Cambiemos también en esta comparación? En las PASO Chaco del mes de junio obtuvo el 40%, y pasó al domingo anterior a un 46,7%, casi 7 puntos que, pasando por las generales del Chaco, que de acuerdo con la cantidad de votos que se emitieron, alcanzó un 38,8%, pero el 46,7% del domingo anterior puso sonrisas, alegría, brindis en las huestes de Cambiemos, que se muestra exultante, muy contentos. Pasemos ahora a la otra placa que nos muestra justamente lo que veníamos diciendo. El Frente Chaco Merece Más en resistencia, siempre en resistencia en estas placas. Al contrario de Cambiemos, pasó del 40% ahí está. Pasó del 38,3% del mes de junio en las PASO provinciales a una disminución al 32,5% del domingo anterior. Y en el medio, el 36,7% de las generales del mes de julio, un menos 5,8%. Como el color de fondo del número en negativo puso alerta amarilla, tanto en las huestes del Frente Chaco Merece Más, de quienes llevan adelante la campaña, de los partidarios, de los militantes, porque dicen: ¿qué está pasando aquí? ¿O qué ha pasado? ¿O cuáles fueron las causas de estas consecuencias? ¿Cuáles fueron las causales de estos efectos? Como para ponerle seguramente algún tipo de cierre, de coto a ese drenaje de porciento electoral y o de votos que se le está yendo.
Capitanich dijo: a mí no me miren, yo no tuve nada que ver en la campaña, ni siquiera fui candidato, soy un humilde alcalde ciudadano, dijo Capitanich, quien para muchos ha salido paradójicamente fortalecido con estos números que no acompañaron al Frente Chaco Merece Más en la evolución desde las PASO provinciales a las PASO nacionales del domingo anterior. Vayamos a la siguiente placa. El resultado total resistencia, Cambiemos, es lo que decíamos recién, del PASO Chaco 40% a las PASO nacionales del 46%, el 38,3% para el Frente Chaco Merece Más en junio y un 32,5% el domingo anterior. Y el Frente Grande o Unidad Ciudadana o el kirchnerismo pasó de un 3,1% a un 7,18%. Puntos que seguramente responden genuinamente a una simpatía hacia el Frente Chaco Merece Más, salvo aquellos muy pragmáticos y o muy fundamentalistas, pero todo hace suponer que tendrían que llegar a un acuerdo, a una posición intermedia por lo menos, como para aprovechar estos votos y no que en forma indirecta beneficien a quienes hoy son sus oponentes políticos. Y pasemos a la última placa que estamos viendo ahora, y es la evolución del voto. Ya en un gráfico, el PASO Chaco a la izquierda, el Frente Chaco Merece Más fue del 50,1 al 43,7 y el Cambiemos, en la línea azul, la de abajo, 33,5 a 37,02. Como para tenerlo en cuenta, como para prestarle mucha atención, y habrá que ver cómo juegan las fichas y los elementos que tienen los responsables de las campañas, tanto del oficialismo en la provincia como de quien hoy es la oposición, o la principal oposición por lo menos. Recordemos que el Resistencia y Barranqueras, hermanos del radicalismo en su momento, sobre todo en la capital de la provincia, pasó después de muchos años a manos del justicialismo y ahora ha perdido tanto en las PASO provinciales como en la general y en las PASO del último domingo. Insistimos aquí en la ciudad de Resistencia, como para tenerlo en cuenta, y es lo que queríamos comentarles con ustedes aquí en Sin Retórica. Ahora le proponemos, hablando de política y demás, y de alguna manera uniendo con el arte y en este caso con el cine, se está proyectando en las salas de nuestra capital una película que habla de política, una película argentina con el protagonismo de Ricardo Darín. Y queríamos justamente para cerrar este bloque ir a nuestra pausa y después conversar con el ingeniero Benicio Simula, que compartamos las imágenes. Son estas. El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Marina. Quiero que la metas en un avión y la traigas, hija. ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Están mandando a alguien. ¿De qué estás hablando? Los yanquis. Señor presidente, es un honor conocerlo. ¿Pasó algo? Sí. ¿Cómo que la ve bien? Una reacción, no habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no? ¿Usted qué sugiere, doctor? Concéntrate en mi mirada, que nada te desconcentre. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. El problema de ustedes, de su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. ¿Ya le vendiste tu alma al diablo?
Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Y como les comentábamos en el bloque anterior, en este tenemos la suerte de contar con la presencia del ingeniero Benicio Simula, un hombre político, un hombre académico, con quien ya afortunadamente tuvimos varias entrevistas en este mismo espacio, en diferentes circunstancias de su gestión pública. Y hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Gracias por invitarme, Retori. No, por favor, el gusto es nuestro porque... hoy es el coordinador en el Chaco del Plan Belgrano, ¿no? Sí, coordinador del Plan Belgrano y a su vez experto en infraestructura, o sea, me toca a mí asesorar en diferentes cuestiones vinculadas a obras que fundamentalmente se encaran en el noreste argentino. Claro, y la idea es que tratar de dilucidar de alguna manera, de poner un poco de veracidad a todo aquello que se diga sobre todo el quehacer político en general, pero en particular con el Plan Belgrano, porque hoy se dice, es una mentira desde la oposición al gobierno nacional, o es una farsa, o está sobredimensionado, o es mucho humo, y por otra parte, quienes tienen a su cargo la gestión dicen lo contrario. Entonces, queremos encontrar a dónde está algo de verdad, ¿no? Claro, los que señalan que el Plan Belgrano es una farsa es porque se van al presupuesto nacional y no hay un sector que diga Plan Belgrano. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros lo que hacemos es establecer las necesidades, las prioridades, nos reunimos con diferentes sectores. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos reunidos con el gobernador del Chaco y parte de su gabinete para repasar las obras que el gobierno provincial considera como fundamentales y en los cuales puede participar el Estado Nacional. Entonces usted, por ejemplo, si va a ver la autovía de la Ruta Nacional número 16, por ejemplo, o la licitación de su continuación que se va a hacer ahora en los próximos meses, usted lo va a ver que va a estar involucrado dentro de Vialidad Nacional. Porque obviamente la idea no es armar un superorganismo de 500 o 1000 personas, sino que nuestra función fundamental es recabar lo que es fundamental para la región y tratar de hacer todo el trabajo de gestión, de ir a conversar área por área, y tratar de que esas obras se incorporen en el presupuesto y sean licitadas e iniciadas en tiempo y forma. Porque mucho de lo principal que se ha conocido, se ha divulgado del Plan Belgrano, es lo referente a los trenes, a las vías, ¿no? Y se hizo hincapié mucho en cómo las medidas que se tomaron, pero no involucra solamente a esa área. Por ejemplo, yo digo un caso concreto, nosotros venimos desde el año pasado trabajando con SAMEP para destrabar la finalización del segundo acueducto del Chaco. Son 2.500 millones de pesos que en forma directa pone la Nación, pero además lo hemos destrabado porque como no salía el crédito desde el Brasil, que es la contraparte provincial, que son 47 millones de dólares, nosotros le hemos propuesto al Estado Nacional que sea el dicho sector quien otorgue el crédito a la provincia. Y así se destrabó y se está haciendo el acueducto. Ahora usted ingresa al presupuesto nacional y no va a estar
el acueducto como parte del Plan Belgrano. Claro, porque dicen que no tiene asignación de fondos propios, una de las cosas que se decía, ¿no? Porque, ¿sabe qué pasa? No tiene sentido que armemos una gran superestructura. Que vamos a hacer una superestructura para competir con Vialidad Nacional, con Enenosa, que maneja estas obras hídricas. Ahora, lo que llama la atención, por lo menos en la difusión de lo que es el Plan Belgrano y sus objetivos y su concreción fundamentalmente, es que uno hasta podría entender, bueno, tiene una oposición hasta, entre comillas, entendible por parte de la oposición política, pero uno a veces lee algún artículo de La Nación, otro artículo de Clarín, artículos de Norte, aquí del Chaco, y dicen que está desinflado. ¿Por qué pasa eso si es que no es así? Porque yo creo que ahí sí hay quizás un problema de comunicación. Yo le voy a dejar esta documentación, que es la síntesis del presupuesto y de las obras que la Nación está aportando a la provincia del Chaco. Yo simplemente en este gráfico, que obviamente el televidente no lo va a poder ver. Ahí estamos mostrando inclusive algunas imágenes, ingeniero, y también los mapas de las obras proyectadas en el norte, ¿no? Pero fíjese que la provincia del Chaco, entre fondos provinciales y coparticipación, en el presupuesto del 2017, tiene asignado aproximadamente 37.000 millones de pesos. El Plan Belgrano tiene asignado para la provincia 32.000 millones de pesos. O sea, nos estamos casi acercando al presupuesto provincial. O sea, que aquellos que de la propia provincia... 32.000 millones solamente para el Chaco. Solamente para el Chaco. O sea, que aquellos que detractan lo que estamos haciendo, yo le digo que se están detractando a sí mismos, porque, insisto, el presupuesto del Plan Belgrano está casi en consonancia al presupuesto provincial. Y ojo que acá no están incorporados otros gastos que efectúa la Nación acá, como por ejemplo los sueldos de gendarmería, del ejército, de los organismos nacionales, que también es dinero que ingresa al sistema de gastos provinciales. O sea, no es una cuestión menor. El que trabaja acá va y compra en los negocios que están acá en la provincia. ¿Y cómo se puede justificar desde el punto de vista no político, digamos, que los ramales que tanto se habían divulgado llegarían hasta Barranqueras, en definitiva no llegan y las vías van a Santa Fe? Mira, esto es muy difícil, voy a tratar de ser explícito en esta cuestión y espero que nos entendamos. De todas maneras, si no entendamos, ahora en el Día del Camino se va a presentar un libro sobre transporte que he escrito y ahí está la justificación. Sí. El tema no implica que no se va a hacer el ramal C3. Esto es como cuando usted tiene que hacer su casa. A lo mejor no tiene los recursos para hacer toda la casa. Empieza a hacer las partes fundamentales y después la va terminando. Entonces, la inversión ferroviaria es tratar de lograr la conectividad desde Jujuy, Salta, Santiago del Estero, El Chaco, Santa Fe, llegando al puerto Rosario. Si usted esto lo analiza con los productores y los consignatarios, por ejemplo en El Chaco, de los que tienen que trasladar las cargas, le piden a gritos que terminemos el sistema ferroviario. Por eso se está dando prioridad a la red que va al puerto de Rosario. Ya se compraron 1.000 vagones, se compraron locomotora. Si esta obra se termina, cuando se termine, usted tiene que calcular que el Chaco solamente va a tener un ahorro en flete de alrededor de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. No es poca plata. Ese dinero va a quedar en los pueblos. La gente lo va a gastar ahí. Y después va a venir el ramal hasta... ¿Qué pasa con el ramal C3? El ramal C3 tiene varios problemas. Yo le había dicho al gobernador, para reactivar el ramal C3 hay que resolver otras cuestiones. Una cosa es el ramal C3 pasando por Resistencia hace 50 años atrás, donde había 1.000 autos, y otra cosa es el ramal C3 reactivando. Yo le pregunto a usted, Rétori, y le pregunto al televidente, ¿qué nos diría hoy si por el ramal pasaría una formación de cargas de 50 vagones y tengan que estar esperando 10 o 15 minutos para pasar de un lado al otro? O sea, reactivar el ramal C3 para las cargas implica hacer la circunvalación desde Tirol por detrás del aeropuerto, y ese no es una obra menor. Segundo, y reactivar el puerto. Hay que reactivar el puerto. Estos días han salido otra vez artículos que señalan que hay que poner en condiciones el acceso.
al puerto de Barranquera. O sea que es una decisión... Perdón, y cierro. Y el tercer aspecto es que el 97% de la flota de la hidrovía está bajo bandera paraguaya. No tenemos barcaza suficiente para sacar las cargas. Y entonces, ¿cuál es el problema? El productor, ¿cómo cobra o el consignatario su carga? Cobra por el sistema FOF. O sea, cuando está acostado de los buques Panamas en Rosario, listo para cargar a la embarcación, en ese momento lo paga. Ajá. Entonces usted fíjese, vamos a suponer Charata. Usted de Charata en el día llega al puerto Rosario. Usted acá, si va a Barranquera, tiene que llevar hasta Barranquera, poner en los hilos, esperar que vengan las barcazas y mandarlo a Rosario. Eso son 2 semanas por lo menos. O sea que en lugar de estar cobrando en 24 o 48 horas, va a estar cobrando en 2 semanas. Y eso se llama costo de capital inmovilizado. Por eso el productor prefiere mandar directamente. Claro, hace 2 semanas, 3, estuvo aquí con nosotros la intendenta de Barranqueras, Alicia Zule, y nos decía que el planteo que tuvo en las gestiones anteriores o en el de ahora es algo como un círculo vicioso. O se reactiva primero el puerto, pero es necesario las vías, o al revés. Medio que no hay una solución favorable para Barranqueras. Mire, en estas circunstancias. Yo que el día lo decía un poco en serio y un poco en broma. Ajá. Perfecto, yo me encargo de gestionar a que se reactive el ramal C3. Ahora, si el ramal C3 no funciona por culpa del puerto de Barranquera, el Estado provincial se compromete a devolver la inversión al Estado nacional. Porque es fácil reclamar, hagamos el C3. Total, la plata no es mía, total, la plata es de la nación. O sea que usted considera que no están dadas las condiciones en este momento como para hacer aquello que se le reclama. No están dadas las condiciones. Ahora, Simula, en este tiempo... Ojo, y no implica que no se hagan, porque yo soy el primer defensor de que este nudo de transporte de esta región se revitalice. Es un tema fundamental, es un tema que lo hemos trabajado cuando yo fui director del Centro Regional de Transporte, que dependía de la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, es un tema que lo conozco bien y he defendido este nudo. Ahora, no es un problema solo del ferrocarril, y no puede ser que todo sea solamente el Estado Nacional, que cada uno asumamos nuestro rol. Ahora, aclarado este caso, por lo menos desde su punto de vista... Señalo, a usted le quedó claro lo que implica el tiempo en el cobro de los productos, ¿no es cierto? 2 semanas a un día, me dijo, ¿no? Sí. Pero además, hoy en la hidrovía navegan trenes de barcaza, 16 barcazas. En el Riacho Barranquera pueden entrar de a 2 barcazas. O sea que usted tiene que dejar el tren de barcazas, por ejemplo, en un costado de la isla Santa Rosa, ir llevando de a 2 barcazas vacías para cargar, sacar esas 2 barcazas, llevar otras 2 barcazas, con lo cual usted tiene por lo menos otros 2 días más. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que tener conocimientos técnicos y conocimientos económicos de cómo piensa el usuario y cuál es la decisión del usuario. Es por eso que le invitamos y le agradecemos mucho que por lo menos exponga estos datos para que se tenga más información sobre un mismo tema. Otro hecho o concepto que por lo menos se manejó en el último mes, ingeniero, es que el gasoducto no abastecerá de gas natural a Corrientes ni a Misiones, que irá de Chaco a Santa Fe y al sur. ¿Es así o no? No, en el plan nacional contempla llegar a Corrientes y contempla llegar a Misiones. Vuelvo a insistir, como toda obra, lo importante es que se vayan terminando las etapas. Ahora tenemos una etapa que realmente quedó suspendida, que es el primer tramo de la provincia de Salta, porque se contrató a una empresa que no tenía la solvencia necesaria para ejecutarlo. Y ahora se licitó nuevamente la del Chaco, ¿no? No, Chaco está casi en el 90%, casi 90%. El Chaco está avanzadísimo. En el primer tramo es donde está el problema. El primer tramo está el problema. Salta. Está en Salta el problema. Pero eso ya se licitó, se va a adjudicar a una empresa con toda la solvencia y la garantía de que termine esa obra, y todo, en primer lugar, Chaco y Formosa, que son 2 provincias que no tienen gas, van a recibir, y después la Nación va a seguir con la provisión, o sea que hacia Misiones y Corrientes. Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe. Exactamente, se va a anillar el sistema porque va a terminar en Buenos Aires. O sea, va a haber un anillado, así como en el sistema eléctrico se anilla. O sea, nosotros tenemos energía que viene de Yacyretá, que viene de Tucumán y que viene del sur por Rielnea.
En el tema de gas también el anillado le permite a usted tener más garantía de que si tiene problema en un sector lo suministra por el otro. Porque desde Misiones y Corrientes se está levantando la voz sobre este tema, ¿no? ¿Para cuándo nuestro sector, digamos, nuestra zona? Bueno, es un tema que el gobierno nacional lo va a hacer. Obviamente que hay que analizar técnicamente algunas cuestiones. ¿Cuál es, por ejemplo, el cruce del río Paraná, que no es un tema menor? Y en la red, en la parte del Chaco por lo menos, tiene prevista la realización de la red troncal. La red troncal y ya se están haciendo las subsidiarias que están avanzadísimas. Se están haciendo las subsidiarias. Eso es para ingresar a cada una de las localidades. Para ingresar a cada una de las localidades. ¿Qué es lo que falta resolver? Es un tema que está en discusión porque lo que plantea el Estado Nacional es, nosotros hacemos lo troncal. A ver, es como el sistema eléctrico. A ustedes le bajan la energía en Puerto Bastiani y en Puerto Bastiani le dan al Chaco. Ahora, la red de distribución eléctrica, ¿quién hace? SECHEP. Entonces, lo que la Nación plantea es que las provincias se hagan cargo también de sus redes domiciliarias. Obviamente, quizás las provincias no tengan hoy capacidad económica o condiciones económicas, lo que hay que buscar en todo caso es la financiación de esas obras, que bueno, nosotros del Plan Belgrano ayudaremos a avanzar en ese sentido. Hace un mes aproximadamente se veían trabajos en veredas de Avenida Sarmiento con la instalación de determinado material. ¿A qué correspondía? Bueno, eso? ese es todo un tema que también hay que resolver contractualmente. Hay un problema que nos tiene trabado y que se está analizando cómo resolver esa cuestión. Cuando se privatiza todos los servicios en la Argentina, en la época de Menem, a las provincias del NEA se le asigna a una empresa que es Gasnea la provisión del gas y la ejecución de todas las redes de distribución. Ese contrato sigue vigente. O sea que hoy si se entra a ejecutar las redes de distribución y no se resuelve ese contrato, indudablemente el juicio va a ser multimillonario. ¿Contra? Gasnea hará a quien haga la red de distribución. Entonces vamos a suponer que mañana nosotros conseguimos el dinero para la red de distribución de Resistencia y empezamos a ejecutar. Yo le puedo garantizar que después de un tiempo se van a presentar, no señores, nosotros tenemos el contrato de ejecución. Y bueno, es lo que se está haciendo ahora. Y lo hacen para justificar de que están haciendo algo. O sea, no es que el contrato no se está ejecutando, sino que están tratando de mostrar que algo se está haciendo. O sea, es como que yo contrate a una empresa que haga mi casa, me coloca 1000 ladrillos, pero tiene que colocar 50.000 ladrillos. ¿Podría suceder que todo ese trabajo quede en nada y que se ejecute otro, Simula? Bueno, posiblemente se aprovechen lo que hasta ahora se va ejecutando. Habrá que negociar, pero implica una negociación que usted sabe cómo son estas cuestiones. En la otra parte siempre va a tratar de obtener una gran tajada. Y cuando hablamos de gran tajada es plata de los argentinos, ¿no? Ahora, Cano es el titular del Plan Belgrano. No, Cano no es más titular. Ya no está más, se presentó como candidato ahora. Se presentó como candidato y el que de Corrientes, el que asume va a ser Viñolo, de Corrientes, que es actual secretario general del gobierno de Corrientes y está asumiendo la próxima semana, el día 24. ¿Implica, más allá del cambio de nombres, algún cambio de orientación, de estrategia, de lineamiento en el armado general del plan? Bueno, nosotros desde NEA tenemos grandes expectativas porque Viñolo es de la región y conoce la región. Y en las conversaciones previas que hemos tenido hay una sintonía respecto a las prioridades, por ejemplo, la ejecución del segundo puente. Entonces, creo que vamos a tener una potenciación específicamente para el NEA, y creo que vamos a tener quizás un ritmo de trabajo muy diferente y mucho más profundo. Usted es un hombre que actuó en política, que actúa en política, pero es específicamente, y permítame el concepto, pragmático en cuanto a la ejecución de obras, ¿no? Así fue en la Secretaría del Gobierno de Rosa, después en la Intendencia. ¿Se mezcla de alguna manera el aspecto político con el estrictamente técnico a la hora de tomar decisiones? No, porque estas son decisiones que yo la defiendo desde el punto de vista estrictamente técnico. Quizás mi condición es muy particular, la gente no tiene por qué conocer, pero yo más que en política invertí mucho en mi profesión. Yo me he capacitado en Alemania, en Estados Unidos, en España, entre otros países,
He trabajado mucho en mi profesión. Pero paradojalmente tuvo mayor repercusión con los aspectos políticos electivos. Porque me permitió, digamos, ¿no? ser visible, ¿no es cierto? Y eso ha permitido que precisamente armemos un equipo técnico cuando fui secretario de Obras Públicas. O sea, cada uno que estuvo en las diferentes áreas realmente fue conocedor del tema. Y eso nos permitió que, a pesar de los pocos recursos, hayamos hecho lo que pudimos hacer nosotros. Por ejemplo, una obra que ha sido la defensa definitiva del área metropolitana. Estamos hablando de 150 millones de pesos de inversión. De manera tal de que lo que yo hago es un aporte estrictamente técnico. Obviamente que tengo una visión política. ¿Cuál es la visión política? No nos pidan a nosotros que de golpe hagamos, por ejemplo, lo que usted mencionó, la red ferroviaria Rosario, el CETRE, lo que nos piden todos de un día para otro. Esto es imposible, no lo puede hacer ningún gobierno en ninguna parte del mundo, y no nos pidan a nosotros después de una situación que no había holgura en la Caja Nacional. Entonces yo ahí sí defiendo políticamente, porque hoy las obras se están haciendo, se están terminando y se están haciendo a menor costo. Hoy las rutas nacionales, las que está licitando el gobierno nacional, se están adjudicando a 40% menos que la que se adjudicaban en la anterior gestión. Y no estoy juzgando la gestión desde el punto de vista político, más allá que yo tenga mi propia percepción y mi propia orientación al respecto. Pero técnicamente nadie puede discutir que hoy las obras se están adjudicando a un menor precio. Y perdón, y esto no le gusta mucho. Hoy las obras, inclusive de los presupuestos, de los fondos que se dan a las provincias, se están auditando. Hoy se están auditando, porque de muchas obras los fondos no fueron a parar a esas obras. Se usaron para pagar sueldos, para gastos corrientes. Yo creo que ante situaciones como esa, lo que hay que hacer es denunciarlo ante las autoridades que correspondan para que se dilucide y todos tengamos la tranquilidad de decir, bueno, los dineros se están utilizando de esta manera, independientemente del color político que si no es una cuestión circunstancialmente es una cuestión política. La corrupción es delenable de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de cualquier partido político. O sea que, en términos generales, podría decirse que usted está conforme o medianamente conforme con el desarrollo del Plan Belgrano y, por supuesto, acá más específicamente en el Chaco, aunque no se circunscriba a la provincia, ¿no? Mire, en términos generales estoy conforme. Si usted me dice que es un 10, no. Yo no soy tan soberbio para decir que estamos 10 puntos. Creo que hay muchas cosas que podemos mejorar. Por eso nosotros estamos recorriendo área por área. Esta mañana estuvimos, por ejemplo, en el Instituto de Vivienda, realmente una muy buena con Hugo Acevedo. Con Hugo Acevedo, realmente una excelente reunión. Estuvo acompañado por el contador Zimmerman, ¿no? Estuvo con el contador Zimmerman, donde estuvimos repasando de qué forma nosotros podemos ayudar para aumentar la cantidad de viviendas a ejecutarse en la provincia del Chaco y buscar mecanismos alternativos. Entonces, por ejemplo, obviamente a mí me gustaría que hagamos más vivienda porque todos sabemos el enorme déficit que hay en la provincia. Entonces, por ejemplo, es un sector que nosotros vamos a tratar desde el Plan Belgrano, de tratar de hacer entender que el Chaco, igual que todo el norte argentino, en mi caso particular desde el Chaco, necesita que mejoremos nosotros la asignación de cupos hacia esta región. Simula, la última pregunta, y es un tema que tuvo repercusión, como lo es el levantamiento de vías que determinó el presidente delegarlo al ministro del área, ¿no? Sí. Y que fue dicho, levantan todo, se van, pueblos fantasmas. No, no es tan así. Usted sabe que hay muchos ramales que hoy están absolutamente sin funcionamiento y sin perspectiva de que funcionen. Por ejemplo, que va a Villa Ángela, para mencionar nuestra provincia. ¿El decreto está especificado en qué lugares se hará o queda a criterio del funcionario? Claro, termino de explicarle. Además hay muchos inmuebles que los propios municipios están solicitando. Por ejemplo, para hacer parquizaciones, para hacer barrios de vivienda, para hacer edificios públicos. Lo que sacó el presidente es un decreto autorizando al ministro de Transporte, a Dietrich, que resuelva esas cuestiones. Porque si no, todos los días le va a caer un decreto al presidente. Vamos a otorgar este terreno para ¿Se asegura que es para simplificar una tarea administrativa? No, mire, si hay alguien
que defiende la vuelta del sistema ferroviario, y cuando presentemos el libro, este es un tema que yo lo voy a señalar, ese soy yo. O sea, desde ya los chaqueños tienen que saber, y la región tiene que saber, que en mí van a tener un defensor y una voz que se va a levantar desde ese punto de vista. O sea, nosotros tenemos que potenciar toda la red ferroviaria en toda la República Argentina. Me parece, ingeniero, que lo que hasta ahora se escuchó y con mucha fuerza fue el concepto, la opinión contraria a esta, ¿no? Que les está faltando fuerza y una estrategia comunicacional más efectiva como para que se sepa esto que usted está diciendo y la gente compare, contraste y saque sus conclusiones, ¿no? Bueno, lo que ocurre, y creo que hasta ahora con estas últimas lesiones creo que no fue mal. O sea, el gobierno nacional tiene la política de que más que hablar hay que presentar hechos. Y creo que la gente leyó ese mensaje, porque si no, las elecciones no hubiesen sido favorables al gobierno nacional. Que a lo mejor habría que abonar un poco más la cuestión comunicacional, fundamentalmente en regiones como la nuestra, porque una cosa es estar en Buenos Aires o en los grandes centros urbanos y otra cosa en los puntos más alejados. La gente necesita una explicación, como por ejemplo, ¿por qué no se hace el ramal C3 en esta etapa? ¿Qué implica ese decreto presidencial? Y es lo que nosotros queríamos al invitarlo, para tener conceptos que por ahí no llegan o no son transmitidos de la forma que... Por eso quizás haya que trabajar más en ese sector, posiblemente creo que se va a trabajar, pero también es cierto que por lo menos el gobierno nacional no se equivocó totalmente, porque si la gente tendría la percepción de que no se está haciendo nada o se están haciendo malas cosas, creo que no hubiese habido una elección que fue favorable ampliamente al gobierno nacional. Mencionó la presentación de un libro y con esto cerramos, ingeniero. ¿Cuándo será y dónde? Bueno, la primera presentación se va a hacer en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería, que se hace en Paraná, el 13, 14 y 15 de septiembre. Ha sido aceptado, es un libro impreso por la Facultad de Ingeniería, de la cual soy docente titular. Y en principio el 6 de octubre, un día después del Día del Camino, porque estaría presente el doctor Viñolo, así que es una buena oportunidad para que también los periodistas... Se hace acá en Resistencia. Sería en el Salón de la Reforma de la Facultad de Ingeniería, así que ya lo vamos a poner en conocimiento y lo vamos a invitar. Agradecidísimo por su presencia. No, gracias por invitarme. Y queríamos tener estos datos de quienes realmente están ahí, en el núcleo duro del trabajo, ¿no? ¿Cómo no? Le voy a dejar esto, donde está la síntesis de lo que está invirtiendo en el Chaco. Haciendo lo que hay que hacer, el norte avanza, es el nombre de... Ahora lo vamos a mostrar en forma completa. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Nos vamos, quedamos conversando, pero le invito a mirar algunas imágenes de la provincia de Misiones, y más específicamente de Posadas. ¿Por qué? Porque ambos, el ingeniero y quien les habla, somos nacidos en la ciudad de Posadas, aunque Simula estuvo anotado en el interior de la provincia, ¿no? en la localidad de Santa Ana. Con estas hermosas imágenes de la más hermosa Posadas, nos vamos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.